Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo están? Amén, amén. Es una nueva oportunidad el poder encontrarnos como iglesia, como hijos, y así como lo cantábamos, reconocer que Dios ha sido bueno en medio de nosotros. Si pudiéramos tener un tiempo en el cual cada uno pudiera compartir, seguramente tendría que ser un tiempo bien largo, porque estoy seguro que en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, podemos reconocer la bondad de Dios, podemos reconocer la fidelidad de Dios en medio de nosotros. Y cada vez entonces que nos reunimos como iglesia a cantar estas verdades, cobran sentido porque cantamos con entendimiento. Podemos reconocer que en medio de nuestras vidas podemos cantar de la bondad, podemos cantar de la misericordia de Dios, porque Él ha sido bueno. Y parte de esa bondad podemos confiar a través de sus promesas y de lo que Él nos habla a través de su palabra. Así que es una buena oportunidad para recordar esa misericordia y esa fidelidad de Dios. ¿Qué tal si colocamos este tiempo delante de Dios para que Él sea a través de su palabra hablándonos y sea enseñándonos y mostrándonos qué tiene Él para nosotros en esta mañana? Entonces, ¿qué tal si me acompañan en esta oración? Amado Dios, te bendecimos, Padre Santo, te damos muchas gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad que nos permites como iglesia, como hijos tuyos, de estar aquí, Señor, reconociendo tu misericordia, reconociendo tu amor en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque ese amor lo muestras también a través de tu palabra, Señor, y pedimos que en esta mañana tú seas hablando a nuestras mentes, hablando a nuestros corazones, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te damos muchas gracias y nos colocamos delante de ti para ser enseñados por ti, el buen maestro, el buen pastor. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hay un pasaje con el que quiero abrir este tiempo y sobre el cual vamos a estar meditando algunas verdades a partir de otros textos, pero teniendo como eje central este versículo. Yo sé que ustedes lo han escuchado. Jeremías 29:11, y ahí ahorita si me ayudan en la pantalla, dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este texto está entonces Jeremías 29:11. Y cantábamos en este tiempo sobre la fidelidad, sobre la bondad de Dios. Y esa fidelidad y esa bondad no es algo que venga por coincidencia, no es algo que venga al azar, sino que por el contrario hace parte de esos planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso es bien interesante este texto cuando el Señor dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Y continúa diciendo: son planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, esos planes, de nuevo, no son planes sueltos, sino que el propósito es un futuro y una esperanza. Entonces, vemos cómo a través de su palabra Él nos deja ver cuáles son y cómo han sido sus planes. Si estudiamos a cada personaje bíblico, podemos reconocer los planes de Dios con cada uno de cantidad de hombres y mujeres a través de su palabra. Podemos meditar en los planes de Dios con Adán y Eva, meditar en cuáles fueron los planes de Dios con Moisés, cuáles fueron los planes de Dios con Esther, y así coloque el nombre del personaje bíblico que usted desee y lo podemos meditar y podemos pensar en su palabra y ver esa verdad que el Señor les decía: yo sé los planes que tengo para ti. Ahora, ¿será que con nosotros esta palabra hoy tiene
vigencia, tiene validez? Claro que sí. Dios nos dice hoy, yo sé los planes que tengo para ti. Entonces podemos descansar en que hay un Dios que tiene planes para nosotros, que nuestra vida no es una coincidencia, que nuestra vida no es una carga, que nuestra vida no es un día a día que yo debo sobrellevar y tratar de sobrevivir, sino que hacemos parte de esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. En su palabra Él declara que en cada uno de nosotros empezó una buena obra y que esa buena obra todos los días la va a perfeccionar. Entonces, si usted mira a la persona que tiene al lado o a la que tiene atrás, en esa persona Dios inició una buena obra y la está perfeccionando. Y puede que usted diga, ¿será que sí? A veces como que no es tan evidente. Bueno, gracias a Dios que Él tiene el panorama completo y en su eternidad puede ver que hay una buena obra en cada uno de nosotros. Ahora podríamos pensar, ¿será que podemos confiar en esas buenas obras de Dios? ¿Por qué podemos confiar? ¿Qué nos hace a nosotros tener la seguridad que lo que Dios hace, lo hace de manera perfecta, que no se equivoca? Porque no podríamos confiar entonces si pensáramos que Dios todos los días se levanta rascándose la cabeza y pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver. Complicado pensar en un Dios así, ¿no es cierto? Un Dios que tira los dados y si cae 6, llueve. Y si cae 3, hace sol. Listo, cayó 6, va a llover. Complicado pensar en un Dios así. Pero Dios en su palabra nos deja ver cómo es Él, qué atributos de su carácter nos enseña y nos revela para poder confiar en esa promesa que Él hace. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y vamos a pensar en algunos atributos de Él. Es un Dios soberano, es un Dios eterno, es un Dios que todo lo sabe, sabe por qué lo hace y sabe para qué lo hace. No es un Dios que improvisa, no es un Dios que espera y juega al ensayo-error, sino es un Dios perfecto que obra en amor, que obra en justicia y que obra según su eternidad. Y vamos a tratar de aterrizar todos estos atributos a través de un primer texto que nos permite ver cómo es y cómo son esos planes y de parte de Dios qué atributos podemos confiar en cuanto a que Él sabe esos planes. ¿Qué tal si me acompaña al libro de Génesis? Y en Génesis encontramos en capítulo 1 toda la descripción del proceso de la creación. Entonces es un Dios que muestra cómo es Él a través de lo que hace. Dice que los cielos cuentan la obra de Dios, ¿no es cierto? Muestran, revelan ese carácter del Creador. Y miren lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 11 al 13. Allí a 11 versículos previos está hablando de los primeros 3 días de la creación, pero ahora llega a este tercer día y continúa en ese proceso de creación. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces vemos allí a un Dios que está tomando la decisión de continuar ese proceso de creación. Está diciendo y le está dando la orden a la tierra, produzca la tierra hierba verde, pero además árboles, y les está dando una cualidad a los árboles que iban a tener un ¿qué? Un fruto, ¿no es cierto? Y dentro de ese fruto, ¿qué iba a poner Dios? Semillas, ¿no es cierto? ¿Para qué las semillas? Estaba pensando en un árbol, estaba colocando la posibilidad de un proceso donde esa semilla germinara y diera nuevo fruto. Ahora estamos en el tercer día. ¿Por qué Dios está creando los árboles y por qué está creando los frutos? ¿Será que le dio hambre? Dijo, uy, no, ya han pasado 3 días, ya es hora de comer alguito, vamos a comernos una frutica. ¿Será que Dios necesitaba de las frutas?
No. ¿En quién estaría pensando entonces cuando estaba creando esas frutas? En el hombre. Muy bien. ¿Cuál es la fruta que a usted más le gusta? La mora. ¿Qué otra? Manzana, rica. Durazno. La sandía. Ush. Pues resulta que cuando Dios estaba en este tercer día, estaba pensando en que a usted, en este momento, año 2023, le iba a gustar la naranja, le iba a gustar la sandía, le iba a gustar la mora. Yo sé los planes que tengo para ti. Dios pensando en mí desde la creación. Y aún yo puedo ver hoy esa fidelidad que no ha cambiado. Si a usted que le gusta la sandía, parte una sandía, adivine qué va a encontrar. Semillas. O sea que Dios es fiel. Lo que Él dice, lo cumple y aún hoy yo puedo entonces ver esa fidelidad. Destape usted hoy una manzana a ver si no encuentra semillas y coloque la fruta que quiera y sobre ellas va a colocar y va a ver la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces entendemos, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar para darles un futuro y una esperanza. Entonces, esos planes de Dios los podemos pensar en dos maneras. Unos planes particulares. Dios con cada uno de nosotros está interesado en relacionarse. Los planes para mi vida no son los mismos que los planes para la vida del pastor, no son los mismos planes que para la vida de David, no son los mismos planes para los que estamos hoy acá. Son planes diferentes. Así como Dios se toma el tiempo de hacer frutas diferentes, no todas tienen el mismo olor, el mismo sabor, la misma textura, son diferentes. Asimismo, son los planes de Dios individuales, particulares con cada uno de nosotros. Así que yo no puedo decirles a ustedes hoy, el plan de Dios para su vida es que, no, eso es algo que usted y Dios, y entre los dos, van a descubrir. Lo que sí le puedo decir es que Dios sabe los planes que tiene para usted. No son planes de improvisar. Vamos a ver qué va a pasar hoy. No, es parte de su proceso. Dice que en cada uno de nosotros inició una buena obra y esa buena obra la va a perfeccionar. O sea que hoy Dios está perfeccionando su plan en cada uno de nosotros. Mañana lo continuará haciendo. En un mes lo continuará haciendo. Dios no tiene afán. Dios es un Dios eterno. Dice que perfeccionará esa obra hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo vuelve Jesucristo? No sabemos. Así que Dios no tiene afán. Pero lo que sí podemos confiar es que tiene propósitos y planes para cada uno de nosotros, de manera individual. Y qué privilegio es poder como hijos vivir cada día reconociendo cuáles son esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren que en el versículo o en el día tercero está creando entonces los árboles, pero pensando, yo sé los planes que tengo para ti. Pasemos al día 5 de la creación, allí mismo Génesis capítulo 1 versículo 20. Está dando una orden ya no a la tierra sino a las aguas. Miren lo que les dice: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Ustedes se imaginan ese espectáculo de las aguas produciendo peces? Pues sería natural porque es su ambiente, es su entorno, son animales acuáticos. Pero además de peces, las aguas produjeron aves. ¿Cuánto poder para hacer eso? Todo, ¿no es cierto? ¿Ustedes se imaginan a un cóndor saliendo de las aguas? ¿O a un pájaro saliendo de las aguas? ¿Todos los pájaros que creó fueron iguales? ¿Tienen los mismos colores? ¿Las mismas formas? ¿Los mismos tamaños? Un Dios diverso, pero que con cada uno colocó su particularidad, ¿no es cierto? Y continúa diciendo, versículo 22, los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra.
Y vemos ahí en la imagen diferentes tipos de aves, ¿no es cierto? Bien chévere las aves. Y está diciéndoles, les está dando una orden natural y era multiplicarse. Ahora pensemos, ¿cómo se multiplican las aves? ¿Cómo nace un ave? Son animales ovíparos, ¿no es cierto? ¿Dónde ponen las aves los huevos? En los árboles, en los nidos. Muy bien. ¿Y esos nidos dónde los coloca? Entonces, cuando Dios en el día tercero está pensando en los árboles y en los frutos, además de pensar en usted y en mí, está pensando en esas aves que va a crear en el día 5. Ustedes imaginan o podríamos mejor confiar en un Dios que crea las aves y luego se acuerda, ay, verdad que tiene que poner huevos, ay, verdad que tiene que poner, vamos a hacer árboles. ¿Podríamos confiar en un Dios así? Complicado, porque entonces sería un Dios que está improvisando, un Dios que tiene plan B, un Dios que, pero en su misericordia y en su eternidad, por eso nos dice, yo sé los planes que tengo para ti. Entonces, en el día tercero, cuando estaba creando los árboles, está pensando en que esos árboles van a servir para esas aves que él iba a crear y que les iba a dar la indicación de que se multiplicaran. Podemos confiar entonces en un Dios que si cuida de las aves, que cuida de esos pequeños detalles, como dónde va a colocar nidos y que provee para eso, provee y va a cumplir su propósito y esos planes de una manera ordenada, de una manera perfecta, de una manera en que usted y yo le podamos conocer y podamos reconocer, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que esos planes no son planes de a ver qué pasa, sino que en su mente perfecta, en su soberanía, está al cuidado de nosotros. Y Jesús toma como referencia este mismo hecho de las aves. ¿Qué tal si me acompañan al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 26 al 33? Y está hablando precisamente de las aves. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y por la ropa. Bueno, el 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, y ya vamos a hablar un poquito de este término bien interesante, los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Un Dios que cuida de su creación. Dice un coro, dice, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Y así lo ha hecho. Y lo hace porque podemos entonces confiar en esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra vez, es un plan individual, es un plan personal que usted como hijo y yo como hijo, todos los días estamos siendo ejercitados en conocer y reconocer cuál es ese plan de Dios para mi vida. Otra vez, yo no le puedo decir cuál es el plan. Dios le puede decir y está interesado en que usted conozca cuáles son esos planes que tienen para cada uno de nosotros como hijos. Pero también hay un plan que es un plan general y de ese sí podemos hablar y de ese podemos reconocerlo y que tiene las mismas características. No es un plan improvisado, no es un plan de ensayo-error, sino que es un plan que viene de un Dios eterno, de un Dios perfecto en el cual podemos confiar. Y vamos a hablar un poquito acerca entonces de ese plan general que tiene para su pueblo. Jesús está utilizando allí en este texto de Mateo 6:26 una palabra y es los gentiles. ¿Recuerdan quiénes eran los gentiles? ¿Qué recordamos de los gentiles? Muy bien, los
las personas que en ese momento no hacían parte del pueblo de Dios o del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Esos eran llamados gentiles. Usted y yo somos gentiles, ¿no es cierto? Pero por misericordia pertenecemos ahora a pueblo de Dios. Y ya vamos a mirar en ese proceso esos planes perfectos que el Señor tenía. Y vamos a mirar entonces, meditando en esos planes generales, esos planes globales, cómo usted y yo estamos involucrados dentro de ese plan general que Dios quiere y que Dios tiene para su pueblo y para los que no son pueblo, pero que Él quiere que sean pueblo. Parece un trabalenguas, pero vamos a tratar de identificarlo. ¿Listo? ¿Qué tal si me acompañan al libro de los Hechos? Y en Hechos vamos a ver dos pasajes, vamos a trabajarlos de manera paralela, identificando algunas características que están ocurriendo en dos momentos históricos, en dos momentos de la Biblia que nos dejan ver esos planes que el Señor tenía para dos personas en particular y cómo su deseo y su cumplimiento de esos planes. Hechos capítulo 8. Y vamos a mirar en Hechos capítulo 8 el versículo 26. ¿Qué título tiene antes del capítulo 26 ese texto? Felipe y el etíope. Listo. ¿Recordamos? Posiblemente ya hemos escuchado acerca de esto. Entonces nos están hablando de dos personajes. Felipe. ¿Quién era Felipe? Un discípulo, ¿no es cierto? Estuvo con Jesús, caminó con Jesús, estuvo siendo enseñado por él. Y aparece en escena otro personaje que nos deja la Biblia mención, y es el etíope, una persona proveniente del pueblo de Etiopía, territorio africano, muy lejos de Jerusalén, que donde iba, y que nos deja ver lo que está pasando allí. Dijo el versículo 26, mire lo que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Semejante viaje que estaba pegándose este caballero, este etíope, desde un país al sur, en África, está viniendo hasta Jerusalén. Pero no es un viaje casual, porque le tocó, tenía una intención. ¿Cuál era la intención? Había venido para adorar. Un gentil que no era del pueblo de Dios, pero que ha venido a adorar. ¿Conocía a Dios? Sí, y parece que Dios entonces sabía los planes que tenía para esa persona. Dice, versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Para usted y para mí es muy común poder entender y tener hoy una Biblia. Casi que todo el mundo tiene una. Pero en esa época, que una persona que no era del pueblo de Dios, que estaba bien lejos además de Jerusalén, tuviera una porción de la Biblia, ¿cómo había llegado allí? ¿Qué había hecho para tenerla? ¿Cómo la había conseguido? Pero nos está diciendo que la tenía y venía leyendo esa porción. Leía al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y este etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudó delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿De quién estaba hablando ese pasaje bíblico que estaba leyendo el etíope? Del Mesías, de Jesús, ¿no es cierto? Por eso el profeta le está diciendo: dígame de quién habla, de él. Y Felipe dice, la Biblia, que partiendo desde allí empezó a abrir su boca
y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, no sabemos cómo este etíope, o no sabemos por qué, estaba yendo a adorar. No sabemos cómo tenía una porción de la escritura, pero lo que entendemos entonces es que en él había un plan de Dios. Yo sé los planes que tengo para ti, y ese plan es que le conozca, que le entienda, ¿no es cierto? Pero vemos en ese mismo instante otro plan de Dios, además de con el etíope, ahora con Felipe, y le está diciendo: levántese y vaya al camino, ¿no es cierto? O sea que los planes de Dios con Felipe, los planes de Dios con el etíope, en algún momento se iban a cruzar. O sea que Felipe era parte del propósito de Dios, de los planes de Dios con este etíope. Y ahora, bien interesante, porque recuerden, uno era discípulo, uno era del pueblo de Dios, el otro era un gentil. No conocía a Dios o estaba en proceso de conocerlo. Y en algún punto el Señor, por pura misericordia, ahora, hubiera podido el Señor seguramente, y bueno, lo hizo, mostrándose y revelándose al etíope, pero por su misericordia integró a sus planes a Felipe y lo que Felipe era. Bien interesante entonces. 2 capítulos más adelante, Hechos capítulo 10, vemos una historia similar. Dice Pedro y Cornelio. Igual, Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Comienza el texto haciéndonos la descripción. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, es decir, era un militar romano. No era del pueblo de Dios, era alguien gentil, ¿no es cierto? Piadoso, pero miren cómo lo estaba escribiendo allí, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Alguien que no era del pueblo de Dios, pero que nos está mostrando Dios que era temeroso de Dios y que oraba a Dios, no solo él, sino su casa. Entonces parece que con este personaje, con Cornelio, Dios también tiene el mismo plan, que le conozcan, que le entiendan, igual que con el etíope. Y ya estaba haciendo, revelando y se estaba mostrando a él, porque dice que era temeroso de Dios y que oraba a Dios junto con su casa. ¿Listo? Y este vio claramente en una visión que un ángel de Dios estaba entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a sus criados y a un soldado para que le asistieran, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y es bien interesante el relato porque nos está contando qué pasa con Cornelio. ¿Cuáles eran los planes? Y podemos allí estar leyendo cuáles eran los planes de Dios para la vida de este centurión, de este militar romano, ¿no es cierto? Y le dice: envíe a hombres, busquen a alguien que se llame Pedro y él les va a decir qué van a hacer. Dios sabe los planes que tenía para este centurión, pero, y es bien chévere como lo conecta el texto, dice: mientras ellos iban de camino, Pedro subió a la azotea, o sea que aparece mejor en escena Pedro, pero con Pedro Dios también sabía los planes que tenía para él. Igual con Felipe, en algún momento integró esos planes. Y miren lo que está sucediendo acá. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio una visión, vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo,
y le vino una voz diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Recuerden que para los judíos, en esa parte, en ese contexto, no podían, o habían animales que ellos consideraban inmundos y que no podían comer. Entonces, por eso le está contestando: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió a él la segunda vez la voz y dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y sucedió 3 veces más. Es decir, 3 veces le dijo: levántate y come. Y mientras Pedro estaba perplejo pensando qué significaría esta visión, llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Por qué el Señor entonces me está diciendo levántate, mata y come? Algo entonces está haciendo Dios, ¿no es cierto? Y parece entonces que empieza a verse ese hilar de los planes de Dios con Cornelio y ahora con los planes de Dios con Pedro. Y en algún punto empieza a ver esa intersección, digámoslo así, en esos planes. Dijo: he aquí 3 varones te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos entonces le contaron: mire, venimos de parte de Cornelio, él dijo que usted iba a estar aquí y nos mandó a que viniera con nosotros. Pedro entonces dice, versículo 23, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, se fue con estas personas. Pero no fue solo, dice que algunos de esos hermanos que estaban, de algunas personas que estaban allí con él, fueron y lo acompañaron. Al otro día entraron en Cesarea. ¿Y quién los estaba esperando? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién los estaba esperando? Los estaba esperando Cornelio. ¿Y estaba solo? ¿Qué dice ahí su Biblia? Dice: los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ahora, ¿usted aceptaría una invitación como la de Cornelio? Venga a mi casa porque mañana viene alguien que Dios envió y nos va a decir qué hacer. Cornelio, un militar romano, estaba haciendo partícipe a su familia, a sus conocidos, de lo que Dios estaba haciendo. Entonces llega Cornelio y miren lo que sucede. Empieza a presentarse. Ustedes saben que soy un varón judío, les dice en el versículo 28. Para nosotros juntarse a un extranjero es abominable, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces eso que Dios está haciendo con Pedro, Pedro ya lo está comprendiendo. Saltemos al 34, dice, bueno, el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y continúa Pedro diciendo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Miren quién lo está diciendo: un discípulo que puede que lo haya sabido, pero ahora lo está comprendiendo. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces, dentro de los planes de Dios para Pedro estaba en que le siguiera conociendo. Como discípulo, Pedro no podría decir: yo ya conozco al 100% quién es Dios, cómo es Dios. Mire que está reconociendo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces no es ese mensaje de Dios únicamente para Pedro, también es ese mensaje de Dios para esa persona y esa casa, Cornelio y todos sus familiares. Entonces podremos ver cómo en un punto los planes de Dios para Cornelio se cruzan con los planes de Dios para Pedro. Y vemos lo mismo ocurrir 2 capítulos antes con los planes de Dios para el etíope, juntarse, unirse, encontrarse en algún punto con los planes de Dios
para Felipe. Y hoy como iglesia tenemos la posibilidad de entender esta verdad. En cada uno de nosotros Dios tiene planes y podemos confiar en que Dios tiene planes y propósitos, y vimos de qué características eran: planes no improvisados, planes eternos, planes de un Dios soberano, pero que esos planes muchas veces como hijos de Dios nos van a involucrar en los planes que Dios tiene para otras personas. ¿Ustedes saben cuál es la población actual de Bogotá? ¿Cuántas personas creen que vivimos aquí en esta ciudad? Más o menos 8, 10 millones de personas. ¿Ustedes se imaginan los planes de Dios con cada una de esas 8 millones de personas? 8 millones o 10 millones de planes particulares, porque Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que se relaciona con cada uno. O sea que hay 10 millones de planes alrededor nuestro, incluido el suyo y el mío. Pero además de esos 10 millones, si nos quisiéramos extender, Colombia tiene más o menos 51 millones de habitantes. O sea que son 51 millones de planes que Dios tiene de manera personal. Y si hablamos a términos de población mundial, somos 8 billones, para volverse locos. Podríamos tener en la cabeza cómo un Dios puede tener cantidad de planes con cada uno de nosotros. Pues así es nuestro Dios. Pero en esos planes, dentro de los cuales estamos nosotros, muchas veces por su misericordia, porque Él pudiéndolo hacer todo, mire, Dios hubiera podido terminar su obra con el etíope y hubiera Él solito podido terminar su obra con Cornelio, pero permitió que Felipe y que Pedro fueran partícipes de esa obra que Él tenía, que esos planes tenía. Como iglesia nosotros entonces estamos llamados, y Dios quiere en esa misma misericordia que nos unamos al plan que Él ya tiene para las demás personas. Piensa en su familia, con cada primo, tío, hermano, abuelo, abuela. Dios está perfeccionando su buena obra en ellos, pero también nos deja a nosotros y nos invita y nos quiere unir a esos planes para participar de esos planes con lo que ya está haciendo. Y como iglesia estamos llamados a eso, que podamos ser sensibles y podamos permitir que Dios nos utilice y formar parte del plan general, que es que todos le conozcan. Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel, es un plan que lo incluye a mí, pero que también incluye a mi vecino, incluye a mi compañero de trabajo, de universidad, de colegio, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y continúa el versículo 37, porque no vino Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso es que el versículo dice: yo sé los planes que tengo para ti, para darles un futuro y una esperanza. Y ese futuro y esa esperanza se llama Jesús. Usted y yo conocemos y estamos arraigados y estamos seguros en ese futuro que se llama Jesús. Pero hay muchos afuera que todavía están en ese proceso, y que Dios quiere hoy como iglesia, como hijos, unirnos a ese propósito para que ellos también le conozcan. Si seguimos leyendo Hechos 8 y Hechos 10, sucede algo, y es que estos discípulos estaban cumpliendo lo que Dios les había dicho: enséñenles, hagan discípulos, bautizándolos. Mire cómo termina el relato en el capítulo 8. Dice: yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, este etíope que conocía a Dios, que Dios estaba mostrándose a él, ahora ya deja de ser un creyente para ser un seguidor
Ya no es solamente alguien que cree en Dios, ahora es un discípulo. Está diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos a las aguas, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice, cuando subieron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Un etíope que ahora era parte del pueblo de Dios. Y si pasamos a Hechos 10, termina exactamente de la misma manera. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los que venían con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Dos creyentes, el etíope, Cornelio y su casa, que por los planes de Dios involucró a dos discípulos para que ellos también fueran discípulos. Ya no son creyentes, ahora son discípulos. Una familia entera siendo bautizada, porque Dios en su misericordia tenía planes con ellos, pero también integró los planes que tenía ya con Pedro para ellos. Usted y yo hacemos parte de los planes de Dios para otras personas. Usted y yo estamos llamados a formar parte del interés de Dios para que todos le conozcan. Usted y yo, por pura misericordia, Dios pudiéndolo hacer Él mismo, pero nos deja ser partícipes y tener ese privilegio de poder compartir a otros, de poder hablar de otros, de poder formar parte del proceso de Dios en otros. En unos instantes vamos a estar tomando la cena y es recordar el sacrificio de Dios, recordar el amor de Dios mostrado a través de la cruz y ese sacrificio por nosotros, pero no es únicamente para nosotros, sino es para todos. Y en ese amor y en esa misericordia podemos entonces entender que los planes de Dios para nosotros hoy no han cambiado. Jesús les dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo los he mandado. El Señor a usted y a mí nos está enseñando. Le enseñó a Felipe, pero no era únicamente para que él se quedara con esas enseñanzas, sino para que pudiera enseñar y compartir a otros acerca de esos mismos planes que no han cambiado. Así como Dios pensó en un fruto y pensó en usted, Dios está pensando en usted para que usted también dé fruto, para que usted lleve mucho fruto, no por lo bueno que usted sea, sino por lo bueno que Dios es por nosotros. Padre, gracias.